Buenas tardes, mi nombre es Ernesto González, yo estudié la licenciatura en Historia y bueno, tengo una larga trayectoria impartiendo el curso de Acuerdo 8286 de Ceneval para la acreditación general del bachillerato. En esta ocasión, bueno, vamos a revisar el área de comunicación. Esta sería nuestra primera sesión de este segmento del examen. Como ustedes saben o como ya se habrán informado, el examen general cuenta con 4 áreas de conocimiento a resarcir, a comprobar una serie de conocimientos y bueno, en esta ocasión nosotros vamos a revisar el área de comunicación. El área de comunicación es un área que al igual que las otras han ido sufriendo modificaciones. El examen en sus casi 10 años de aplicarse, bueno, pues ha ido pasando por diversas metodologías, ¿sí? Las cuales, bueno, pues han buscado mejorar, ¿sí?, la calidad de aquel que egresa o aquel que acredita este examen, ¿no? Y en este sentido, el Ceneval, a partir de hace 2 años, estamos hablando del año 2009, modificó su examen a un sistema llamado competencias académicas. ¿De qué se tratan las competencias académicas? Las competencias académicas no buscan que el alumno acumule una gran cantidad de conocimientos, sino que más bien lo que busca es que el alumno pueda resolver problemas en su vida laboral, en su acontecer cotidiano, familia, vecinos, demás, con los conocimientos ya obtenidos mediante su experiencia de vida o bien obtenidos mediante su experiencia laboral. En este sentido, Ceneval nos pide una serie de competencias a resarcir o a demostrar a la hora de aplicar nuestro examen. A la hora en que estamos presentando nuestro examen, nuestras preguntas estarán enfocadas a resarcir una serie de competencias, ¿no? Que en este caso son 28 preguntas, las cuales son las que Ceneval aplica para cubrir el área de comunicación. En ese sentido, ¿cuáles son nuestras competencias a demostrar? Bueno, pues de entrada, identificar, ordenar e interpretar las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando nosotros nos presentan un texto, ya sea un cuento, una novela, una leyenda, una tragedia, un artículo periodístico, ¿sí? Bueno, pues tenemos que entender el contexto en el que se realizó. Si a mí me presentan o ustedes les presentan un texto novelado, una novela de los años 50, pues tenemos que entender que este texto no se va a adecuar a mi acontecer cotidiano, sino que este texto viene de un acontecer de hace casi 60 años y por lo tanto lo debo de entender como tal. No lo puedo entender como si fuera un texto realizado el día de ayer o el día de hoy. Esto sería caer en un error gravísimo en el sentido de que no tendríamos una correcta codificación de lo que ellos pensaban de la sociedad de hace 60, 50 años a la sociedad actual. Nuestros sistemas de valores se han modificado, de valores morales, de valores éticos, ¿sí?, así como también los avances en la ciencia y lo que pensamos de los actuales avances en la misma. Entonces, bueno, pues tendremos que desarrollar esa competencia. La otra competencia a desarrollar es evaluar un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus conocimientos previos, preconcepciones y nuevos conocimientos. Es decir, si a mí me presentan un texto literario o bien científico de hace 40 años con uno de la misma temática, pero de hoy en día, pues tengo que aprender a compararlos, tengo que aprender o entender cómo se han ido modificando los conocimientos y cómo estos se han modificado, ya sea para bien o para mal. No podemos juzgarlo, sino que más bien tenemos que ver que ha habido un avance literario o bien un avance científico. En este sentido, tenemos que utilizar nuestros conocimientos previos. Si yo me enfoco en un texto de hace 40 años, tendré que poner en marcha lo que yo sé de aquel entonces y al momento de compararlo con el texto actual, pues tendré que poner en marcha mis conocimientos sobre esa misma temática, pero de hoy en día. Y bueno, pues también tendré que de alguna manera poner ahí muy en tela de juicio
mis preconcepciones. ¿Qué es esto? Pues las ideas que yo tengo acerca de una temática. El que yo crea o suponga un conocimiento previo de un tema no quiere decir que sea real, que sea verdadero, sino que tendré que confrontarlo con nuevos conocimientos y tendré que hacerme la idea de modificar esos conocimientos anteriores. La siguiente competencia de mostrar es plantear supuestos sobre fenómenos de su entorno con base en la consulta de diversas fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda entender un texto actual, una situación actual, no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de experiencia de vida, tengo que acostumbrarme a conocer nuevas fuentes, no solamente lo que me dice la televisión, no solamente lo que me dicen mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis familiares, sino que también debo de integrar otras fuentes de información. ¿Como cuáles? Como el periódico, de carácter escrito, ¿sí? Aquel que venden en los puestos de periódicos, o bien las tecnologías de la información, las llamadas TICs, como la televisión, como el internet, o inclusive como materiales electrónicos, como el caso de este. Otra competencia de mostrar es mostrar una actitud crítica sobre el papel de la literatura y de los medios de comunicación en la recreación o la transformación de la cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de sus distintos géneros. Es decir, tengo que tener o mostrar una actitud crítica ante los textos que se me presentan. No todo aquel texto que se encuentra publicado y quizá avalado por una casa editorial, necesariamente es un texto que goza de calidad. Tengo que ser crítico ante ello. No todo aquello que encontramos publicado o no todo aquello que encontramos en la internet o que nos dicen en la televisión, podemos fiarnos de ello. Tenemos cada vez que nos presentemos o que se nos presente más bien un texto, un conocimiento nuevo, tenemos que poner en marcha una crítica. ¿Sí? ¿De qué forma? Bueno, pues saber de dónde viene el texto, a quién está dirigido, para qué lo hicieron, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, y a partir de ello poder obtener una verdadera crítica hacia él. Es decir, formar un criterio que finalmente se va a volver un criterio constructivo, ¿sí? Un criterio en el cual me va a dar herramientas para poder definir, ¿sí? Un texto, la validez o la confiabilidad de un texto o de una información. Otra competencia de mostrar es analizar y comparar el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas de medios de comunicación. Bueno, pues la escritura es la forma de comunicación más antigua. Se desarrolla aproximadamente por ahí del año 3500 a.C. Y en ese mismo contexto, bueno, pues empezó a generar una serie de informaciones, una serie de maneras de representarla, tablillas de arcilla, en las paredes, en las piedras, posteriormente los papiros, ¿no? Y cómo estos pasaron de ser materiales exclusivos para un sector o para una élite, y cómo a lo largo del tiempo se fueron generando cada vez más y en mayor medida para los diversos sectores de la población. ¿Sí? Es decir, cómo se volvieron diversos, cómo fueron encontrando un público en cada sector de la sociedad y cómo estos sectores de la sociedad los fueron acaparando, los fueron llevando hacia sí y cómo asimismo, ya sea que los aceptaron y los integraron de forma plena a su vida cotidiana o bien los desecharon. ¿Sí? Porque no todos los medios de comunicación han tenido la duración que a lo mejor podríamos pensar. Medios como radio, la televisión, bueno, pues han permanecido,
aunque también hay que tomar en cuenta que cada vez se han ido debilitando con respecto al uso de la Internet. ¿Sí? Es decir, cómo estos medios han tenido que adoptar y adaptarse a las nuevas comunicaciones, a las nuevas tecnologías de comunicación para poder subsistir. ¿Sí? Como ya no necesariamente tenemos que tener el aparato de televisión o la radio para poder ver o escuchar esos programas o la programación de estos medios, sino además ya lo tenemos que utilizar o más bien ya lo podemos aplicar en el Internet, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender cómo estos se desarrollan y cómo inclusive algunos han muerto, ¿no? El caso de los periódicos, cada vez se hace un tiraje menor, muchos de estos periódicos los podemos encontrar en línea. El caso de los libros, cada vez hay tirajes más cortos y en algunos casos ya podemos encontrar estos libros en línea. Es decir, ya podemos bajar el texto íntegro en el Internet, leerlo a través de la computadora. Esto es un gran desarrollo y esto hace que los conocimientos lleguen cada vez a más personas. Y por último, utilizar las tecnologías de información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. Nosotros, la raza humana, no solamente tenemos la capacidad de asimilar conocimiento, sino también tenemos la capacidad de reproducir conocimiento ya con nuestro bagaje cultural. Y eso es lo que también tendremos que aprender a hacer, y esa es una de las cosas que también tendremos que aplicar en nuestro examen. Es decir, cómo a mí me llega un material, ya sea por vía escrita, ya sea por vía electrónica, y cómo yo lo asimilo y cómo posteriormente yo lo reproduzco. ¿Sí? Es decir, una transmisión de información a través de una serie de códigos que yo empleo con la gente cercana a mí. Es decir, si a mí me llega un texto sobre política exterior, lo leeré, lo entenderé y lo transmitiré a las personas cercanas a mí, claro, con una codificación adecuada para ellos. Bueno, pues esas son las competencias que al final de este curso de comunicación vamos a desarrollar para la correcta aplicación en el examen. Vamos a hablar de qué es la comunicación. La comunicación es una actividad del hombre en el sentido de una comunicación estructurada y elaborada. La mayoría de los animales tienen sus vías o sus canales de comunicación, ¿no? A través de movimientos, a través de sonidos. Pero en el caso de los hombres, tenemos una serie de codificaciones. ¿Qué son las codificaciones o a qué le vamos a llamar estas codificaciones? Estas codificaciones pueden ser la lengua, lo que comúnmente llamamos idioma, una serie de códigos, una serie de sonidos adaptados a grafías y que posteriormente los vamos conjuntando y nos dan palabras o ideas. La codificación no solamente la encontramos en lenguas establecidas como el castellano, como el inglés, como el francés, el chino, como cualquier otra lengua, sino también la encontramos en costumbres, en actitudes, ¿sí? En aconteceres cotidianos, pero también en las formas de expresión como el arte, ¿sí? El caso de la pintura es un código, el caso de la escultura, el caso de la fotografía más reciente que las otras dos, pero que ciertamente ha ido desplazando en buena medida a las otras dos. Y bueno, pues no podemos olvidar el papel de la literatura en esto. La literatura, a lo largo de la historia de los hombres, ha estado presente. Habrá momentos en la historia en los cuales la escultura o la pintura han perdido fuerza, pero la literatura siempre ha estado presente. A pesar de la modificación de las lenguas, a pesar de la transformación de los conocimientos, la literatura siempre ha permanecido. Y por lo tanto, tenemos que entender qué es la literatura
y cómo la literatura se ha tenido también que ir modificando a las diferentes maneras de expresión, a través de los libros, a través de las revistas posteriormente, de los pasquines, la radio, televisión, internet, es decir, todos los que en este momento estamos presentes, podemos decir que por lo menos en algún momento hemos escrito un texto literario. Sí, sí, no necesitamos ser escritores para tener la capacidad o la cualidad de escribir un texto literario. Cuando escribimos una justificación, cuando escribimos o redactamos una carta, cuando comunicamos un mensaje, esos son textos literarios. Cuando hacemos informes en nuestros trabajos, hacemos un texto literario. Es decir, la literatura siempre estará pegada al hombre, no se podrá desprender de manera definitiva, nunca lo hará. Las tecnologías para la información y la comunicación, como el internet y la televisión, han acelerado la manera en que nos comunicamos. ¿Sí? Han generado nuevas formas en los códigos, cambios en los códigos, modificaciones en los códigos, pero ahí han estado presentes. Es decir, a pesar de todo ello, siempre estarán ahí. La comunicación del hombre con los demás hombres es indispensable. El hombre, como bien lo dicen algunos, lo apuntan algunos filósofos, ciertamente es aquel animal que no puede estar solo y que tiene una necesidad impresionante de siempre mantenerse comunicado, de siempre saber qué es lo que está pasando, de siempre entender cómo es lo que está pasando y hacia dónde va. ¿Sí? En este sentido, para que se pueda dar el canal de la comunicación, necesitamos de tres elementos: un emisor, y un receptor. Pero no solamente es esto, no solamente necesitamos de un emisor ni un receptor, sino necesitamos de un mensaje. Y este mensaje es nuestro código. Y gracias a ese código es que se puede dar la comunicación. De otra manera no existiría. ¿Por qué? Porque este emite el mensaje, que este codifica y que posteriormente entiende y realiza una acción. O bien, devuelve el mensaje. Con ese mismo código con el que este lo transmitió. Esa es la forma en la que nos comunicamos. Y no necesariamente para ello necesitamos utilizar palabras de forma escrita, sino pueden ser palabras de forma hablada o inclusive a través de movimientos, a través de expresiones, como ya mencionamos, como la pintura, como la escultura, como la fotografía, y en este caso inclusive ya como el cine o la televisión, que cada vez son más accesibles para el grueso de la población. La comunicación se ha ido modificando a partir del proceso de globalización. Y con el proceso de la globalización ha venido un fenómeno llamado la regionalización. Es decir, que el mundo se ha ido dividiendo en grandes regiones, con muchísimos millones de personas, los cuales al establecer o delimitar una región, no solamente establecen una lengua, no solamente establecen comercio, no solamente establecen formas de producción, sino que también a sí mismo establecen formas de comunicación. ¿Sí? La globalización ha permitido una apertura de todo tipo de códigos. Y al regionalizarnos, hemos tenido que aprender los códigos de nuestros vecinos, en el sentido de países, y ellos también se han visto forzados
o a lo mejor con una mejor actitud y aptitud, a aprender esos códigos. Los códigos de la comunicación cada vez se han ido acrecentando, y más bien cada vez se han ido expandiendo, a tal punto que no solamente hemos aprendido los códigos de nuestra región, sino que también hemos ido aprendiendo los códigos de las regiones lejanas. Hoy en día, los seres humanos, los hombres que tienen acceso a las tecnologías de la información de manera primordial, no necesitan haber vivido en un país como Japón, un país como la India, como un país como China, para entender parte de la cultura de estos pueblos, sino que también gracias a las tecnologías de la información hemos aprendido de estos pueblos, ¿sí? Y ellos asimismo también han aprendido de nosotros. Sí, ya no son tan lejanos como lo podríamos pensar. Y es más, cada día nos parecemos más, ya que los códigos cada vez se están volviendo más universales y por lo tanto de una mayor interpretación. En ese sentido, hay que tener una actitud de apertura ante los códigos foráneos, ante los códigos de fuera. ¿Por qué? Porque en medida de que nosotros nos mantengamos fuera de esos códigos, nos estaremos cerrando o rezagando no solamente al entendimiento de sus culturas y sus pueblos, sino también a la oferta económica laboral que nos ofrece el saber sobre estos pueblos. Ya no podemos permanecer en esa concha, en esa cueva, ¿sí? Sino que tenemos que tener o empezar a proyectar, ¿sí?, una serie de actitudes de apertura hacia códigos que quizá nos parezcan lejanos. El que lo haga, el que permanezca rezagado, el que permanezca oculto ante ellos, bueno, pues no solamente vivirá un atraso tecnológico, sino que también tendrá que empezar a experimentar un rezago social, un rezago político, un rezago económico. Y bueno, pues esa es la importancia de la comunicación hoy en día y de cómo los códigos de la comunicación, pues lo único que lo que nos hacen es llevarnos hacia el desarrollo, ¿sí? La comunicación se ha tenido que ir transformando para no perecer, así como habíamos mencionado acerca de la literatura. En este caso, en comunicación, nos vamos a enfocar en buena medida a lo que es la comunicación escrita, para entender la sintaxis, para entender la ortografía, que nos ayudará a entender un texto ya de manera completa, que en buena medida es lo que nos pide esta institución, el Ceneval, para poder demostrar que tenemos las competencias para acreditar su examen. Nuestra siguiente temática es la ortografía. ¿Qué es la ortografía? La ortografía es un conjunto de reglas y convenciones, es decir, una serie de reglas que en algunos casos son un tanto flexibles, que rigen el sistema de la escritura. Se ha establecido una estandarización de las lenguas, no solamente de la castellana, sino de otras más, y gracias a ello se ha formado la ortografía de cada una de las lenguas. Para el caso de nuestra lengua, al que llamamos español, castellano, fue a partir del siglo XVII, cuando se comienza a desarrollar una ortografía más o menos reglamentada. Ya para el siglo XVII había aparecido la obra cumbre de la literatura española, que es Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. A partir de esta obra se empieza a establecer una serie de reglamentaciones en la lengua. Los literatos de aquel entonces empiezan a desarrollar una serie de reglamentaciones para la estructuración de la lengua.
Esto hoy en día, ¿sí?, quienes lo realizan son las 22 academias de la lengua española que existen. Todas ellas, de manera consensada, lo que hacen es establecer reglamentaciones para más o menos estandarizar lo que es la actual lengua castellana. En nuestro caso, en el caso mexicano, México cuenta con su Academia de la Lengua Española, la Academia Mexicana de la Lengua Española, que a través de consenso, como ya mencioné, con otras academias en América Latina y finalmente con la Real Academia de la Lengua Española allá en España, pues lo que llevan a cabo es la reglamentación y estandarización de la lengua, no solamente para la correcta escritura en el caso de México, sino para que esta escritura se estandarice con las de los otros países y por lo tanto un texto elaborado en México pueda ser entendido en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en la misma España, ¿sí? Y bueno, pues por lo tanto sea de una trascendencia universal. ¿Para qué? Para que la literatura siga sobreviviendo, en el caso de la literatura española, y bueno, por lo tanto no desaparezca y en este caso también tenga una mayor cantidad de canales de comunicación. ¿Por qué debemos escribir correctamente? A lo largo del tiempo y en últimas fechas, cada vez hemos descuidado más, ¿sí?, la ortografía. Cada vez hemos descuidado más la forma en la que escribimos. La tecnología, en cierta medida también, no ha sido tan positiva en ese sentido para la lengua. Y bueno, pues podemos notar cómo cada vez hemos ido deteriorando el lenguaje, cómo lo hemos ido movilizando, cómo lo hemos ido flexibilizando al límite de que no escribimos de manera correcta. Es porque utilizamos los sistemas de mensajería instantánea, en los cuales, bueno, pues por la premura de escribir, pues quizá utilizamos grafías, intercambiamos grafías, no acentuamos, no escribimos correctamente, ¿sí?, no conjugamos de manera correcta. Además de que eso hay que sumarle el uso de figuras que, bueno, pues proyectan la palabra en forma de un personaje, en forma de una animación. Y también por otro lado la utilización ya generalizada de los mensajes de texto en celular, en donde por la cantidad de caracteres que nos otorga el celular, bueno, pues quizá omitimos escribir las palabras de manera completa. Lo mismo lo podemos ver con las redes sociales, ¿no? El caso de Twitter, el caso de Facebook, los cuales pues también, en virtud del espacio tan corto que tenemos, pues hemos privilegiado el reducir, el eliminar grafías de las palabras o bien no acentuar. Debemos de escribir de forma correcta para poder expresar de esa misma manera un mensaje. Y que así cuando llegue ese mensaje a nuestro receptor, este receptor lo pueda entender, ¿no? Tal como lo manejamos en el esquema de acá atrás, en el cual, bueno, pues este emisor envió un mensaje, una codificación que el otro entendió, pero que quizá si no estuvieran en el mismo contexto social, económico, cultural, ya de manera general, pues quizá este de acá no lo hubiera entendido, pero que si el emisor lo hubiese escrito de forma correcta, seguramente el receptor de esa misma manera lo hubiera entendido. Entonces, bueno, esa es una de las causas por las cuales debemos escribir de manera correcta. ¿Para qué? Para no entender ideas de manera equivocada. No ideas incorrectas, sino ideas de manera equivocada, de forma errónea. Para empezar a hablar de la ortografía, hablaremos de lo que es la sílaba. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es un fonema, en el caso del castellano, o un conjunto de fonemas que se pronuncian con una interminencia de voz. En el caso del castellano, para que se pueda producir una sílaba, necesitaremos de una vocal, acompañada de una consonante o de más consonantes. Las consonantes de manera independiente, de manera sola,
no podrán formar sílabas, necesariamente necesitarán de vocales. La división silábica es importante, ¿por qué? Es importante porque gracias a ella podremos definir la acentuación de las palabras. ¿Cómo dividimos en sílabas? Pues aquí tenemos un ejemplo. Si una sola consonante entre dos vocales se agrupa a la segunda sílaba. Tenemos el ejemplo de mesa, lápiz, agujero. Y bueno, en el caso de mesa, como dice ahí la regla, una consonante entre dos vocales se agrupa con la segunda sílaba. En el caso de mesa ya lo encontramos dividido, mesa, M-E, diagonal o guión, sa. Pero en el caso de lápiz, aquí encontramos la regla. ¿Sí? Esta consonante se unió a la siguiente vocal. Y eso también lo podemos encontrar con otras palabras, ¿no? ¿Como cuáles? Como casa, como perro, etcétera. Entonces, bueno, pues esta es la división en sílabas. Vamos a hablar de otros casos en la división de las sílabas. En un grupo de consonantes iguales o diferentes entre dos vocales, la primera vocal consonante se une a la vocal anterior. ¿Qué es esto? Bueno, pues que la segunda se va a la siguiente. Como en el caso de inmenso, gimnasta, acierto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando encontramos dos consonantes juntas, pues llevaremos a cabo una serie de separaciones, una serie de excepciones a la regla. En el caso de inmenso, como dice ahí, nos dice la regla que la primer consonante, unida a una vocal, se va con ella, y la segunda se pegará a la siguiente vocal. Caso de gimnasta, dice hip, guión, nas, ta. O acierto. Aquí hay una excepción a la regla con los grupos consonánticos PR, PL, BR, BL, BFR, FL, TR, DR, CR, CL, GR, GL. En estos casos se unen a la vocal siguiente, como los ejemplos que ahí tenemos en la pantalla. El caso de apresado, bueno, pues el grupo consonántico PR se fue con la vocal E. El caso de aplazar, el grupo consonántico PL se fue con la siguiente vocal y entonces quedó en aplazar. El caso de abrazo también, el caso de refresco, el caso de aflojar, el caso de atravesar y posteriormente los demás ejemplos que tenemos ahí. Hay que tomar en cuenta estas reglas y no las podemos echar por borda, tienen una utilidad y esta utilidad es encontrar finalmente la llamada sílaba tónica. ¿Cuál es ella? Aquella donde se lleva la mayor carga de la voz y por lo tanto es en donde aparece el llamado tilde, conocido de manera general como acento. Hay otras excepciones a esta regla, como en el caso de las consonantes dobles o de doble escritura como la ch, la doble l, la doble r, que responden a un solo fonema por lo que se consideran como una sola consonante, como el caso que habíamos expuesto hace un momento de perro. En este caso, aquí se hace la separación. ¿Sí? El caso también de calle, el caso de cerro, ¿no? También. ¿A qué nos referimos con una sola voz? Estas tienen un solo fonema, un solo sonido. Otra de las excepciones es que en las palabras con la H intermedia, esta se agrupa en la siguiente vocal,
como en el caso de inhalación, el caso de alaraca y el caso de desollinar. ¿Qué hizo la H? Se adhirió a la siguiente vocal. En el grupo TL, al principio de la palabra, forma sílaba con la vocal siguiente, como el caso de Tlaxcala, ¿sí? Y en la otra excepción a la regla es que en medio de las palabras, la Real Academia de la Lengua acepta que se divida de la siguiente manera, como el caso de Atlántico. Atlas, Atlante, ¿sí? Es decir, el grupo consonántico TL se unirá a la siguiente vocal. Caso de Atlas. El caso de Atlántico, como venía ahí. Más bien, el caso de Atlante. ¿Ok? Entonces, bueno, pues de esa manera se tendrán que dividir este grupo consonántico. En un grupo de 3 consonantes, ¿qué pasa en el grupo de 3 consonantes? Las dos primeras se unen a la vocal precedente y la tercera a la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras como transmutar, obstaculizar, las dos primeras consonantes se adhieren a la primera vocal y la tercera consonante se adherirá a la vocal siguiente. Como en el caso de trans, ahí se hace la división, mutar. Obstaculizar, igualmente, OBS se van juntas, se divide en ta, después culizar. Conspirar es el mismo caso. Esta regla tiene una excepción. Si en el grupo de consonantes las dos últimas forman los conjuntos PR, PL, BL, FR, FL, TR, DR, CR, CL, GR, GL, estas se unirán a la siguiente, como en el caso de desprecio. El caso de emplazar también, es decir, se utilizará la regla anterior, es decir, que los grupos consonánticos, como los anteriormente mencionados, pues no se pueden desprender, sino que permanecen y permanecerán juntos. Como en el caso de engrandecer, el caso de entregar, el caso de confluyente, el caso de desprecio, etc. En un grupo de 4 consonantes, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona la regla? Las dos primeras se unen a la vocal precedente y las dos segundas se unen a la siguiente, a la vocal siguiente. El caso de obstrucción, ahí tenemos 4 consonantes, que es la B, la S, la T, la R. Y bueno, las dos primeras, la B y la S, se fueron con la O, con la primera vocal. Y el caso de la T y R se fueron con la siguiente vocal, que es la U. Igualmente en el caso de transgredir. Bueno, con el fin de reforzar el aprendizaje anterior, se dejarán una serie de tareas en las que ustedes tendrán que separar los grupos consonánticos y las sílabas. Ahora hablaremos de los diptongos y los triptongos. ¿Qué son los diptongos y los triptongos? En el caso de los diptongos es cuando se unen dos sílabas, ¿sí?, para formar dos vocales, para formar una sílaba. Y en el caso de los triptongos estamos hablando de 3 vocales que formarán también asimismo una sílaba. En este sentido tenemos que entender y tenemos que saber el uso de las vocales. Hay 2 tipos de vocales, o las vocales se dividen en 2 tipos, que es el caso de las vocales abiertas o graves, las que comúnmente les llaman graves, que es el caso de la vocal A, la E y la O. Y vocales cerradas, a las que comúnmente les llamamos agudas, que son el caso de la I y de la U. Y bueno, ejemplos de diptongos más peculiares, más bien más generalizados. Aura, ahí está el diptongo entre la A y la U. Pleito, otro diptongo entre la E y la I. El caso de baile, el caso de viuda. En el caso del triptongo es necesario que la vocal del medio
sea grave y que las dos que la rodean sean agudas, como el caso de semiautomático, el caso de Cuautla o el caso de habitués. Es decir, el caso de semiautomático, la letra A se encuentra rodeada de la letra I, de la vocal I y de la vocal U. En el caso de Cuautla, la vocal A se encuentra rodeada de dos vocales, la U por un lado al principio y la U posteriormente. Y en el caso de habitués, bueno, pues la E se encuentra rodeada de la vocal U precedente y la vocal I posterior. También de esta forma se dejarán ejercicios para que ustedes puedan reforzar este conocimiento. El hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato se produce cuando dos vocales consecuentes, es decir, que van juntas, se separan para que cada una forme su propia sílaba. Como ejemplo tenemos la palabra caer. Ahí lo que se hace es que se rompe el diptongo, como comúnmente también se le dice, y lo que se sucede es que se van a separar en dos sílabas, la sílaba K y la sílaba ER. En el caso de las vocales cerradas se produce cuando alguna de las dos se encuentra acentuada, como en el caso de ríos. Ahí se parte el diptongo y se vuelve hiato, o se produce el hiato, en relación a que la letra I, la vocal I, lleva un acento o tilde. De igual manera, así como los conocimientos anteriores, se dejarán ejercicios para reforzar su conocimiento. Y ahora sí, bueno, pues vamos a hablar de la acentuación. Para poder hablar de la acentuación, tendríamos que hablar primeramente, en un primer momento, de la llamada sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella en la cual se da una mayor carga de la voz dentro de una palabra. Todas las palabras llevan sílaba tónica en mayor o menor medida. Y eso es lo que les va a dar sentido a esas palabras. ¿Sí? Es decir, la importancia de acentuar radica en que en ese sentido se entenderá la palabra. Bueno, pues la acentuación se divide a través de 4 grupos de palabras, que son las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba. Es decir, son aquellas que también se conocen como oxítonas. ¿Cómo funciona esto? Las palabras que se acentúan aquí, esta es la última sílaba. Esta es la penúltima. Esta es la antepenúltima. Y esta es la antepenúltima. Es decir, esta llevará acento aquí, en la última sílaba, esta en la penúltima, en la antepenúltima y en la antepenúltima. Estas les vamos a llamar agudas, a estas les vamos a llamar graves, a estas les vamos a llamar esdrújulas y a estas les vamos a llamar sobreesdrújulas. ¿Ok? Para poder llevar a cabo esto, tenemos una serie de reglas, ¿sí? Y bueno, pues también tenemos que entender que a este tipo de palabras, como ahorita les mencioné, agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, también se les conoce de diferentes maneras. No solamente podemos quedarnos con una manera o con la manera más común o más general de llamarles. En el caso de las agudas, como ya mencioné, se les llaman oxítonas. En el caso de las palabras graves también son conocidas como palabras llanas o palabras también conocidas como paroxítonas, ¿sí? Un ejemplo de una palabra aguda es la palabra sofá, ¿sí?
aquí está su acento en la última sílaba. Para un ejemplo de palabra llana o grave, tenemos la palabra árbol. Es decir, en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas son conocidas como proparoxítonas y estas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y aquí el ejemplo que tenemos es callábamos. Es decir, en la antepenúltima sílaba. Y después tenemos las últimas, en el último tipo de palabras, que son las palabras sobre esdrújulas, que bueno, pues son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima o la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. El caso de cómpratelo. Cómpratelo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de cómo se desarrollan estas palabras. Tipos de acento. Tenemos 3 tipos de acento. Los tipos de acento son el prosódico, el ortográfico y el diacrítico. En el caso del prosódico es aquel en el que el énfasis se da en una sílaba y bueno, pues son aquel que no ponemos tilde, en el que no utilizamos tilde. Ejemplos de palabras con acento prosódico, pues la palabra bota, la palabra caja, la palabra pederasta. ¿Sí? Ahí notamos la fuerza en la voz, en el caso de bota, el caso de caja, el caso de pederasta, en donde mencionamos o le damos un mayor énfasis a una sílaba, pero ciertamente no lleva la tilde. El ortográfico, que es al que conocemos como acento o la llamada tilde, es un signo ortográfico que se coloca en la sílaba de mayor fuerza, como en el caso de estos ejemplos, ¿no? El caso de sofá, el caso de árbol, el caso de callábamos y el caso de cómpratelo. Ahí sí se utilizó la llamada tilde. El diacrítico. El diacrítico es aquel que afecta el significado de las palabras, como en el caso de tú y tú, en el caso de él y él. Si yo digo, tu perro ensució, no es lo mismo que decir, tú, ¿dónde estás? Es decir, estamos hablando de la persona o nos estamos expresando de los objetos de una persona. En el caso también de lo que es la palabra él y él. El saco, el escritorio, el estudio, que no es lo mismo que hablar de decir, él vendrá, él regresará, él irá, en donde sí utilizamos el acento. ¿Por qué? Porque ahí le estamos dando una fuerza de personalidad a un objeto o a una persona. Reglas de acentuación ortográfica para las palabras agudas. Las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en vocal y en consonante N o S, como el caso de sofá, el caso de esquí, el caso de desván y el caso de marqués. Ahí está aplicando las reglas. Terminan en NS o bien, en algunos casos, llevan vocal. Si la palabra aguda termina en S, precedida por otra consonante, no se le pone tilde. ¿Sí? Es decir, si antes de la S lleva una consonante, no llevará tilde, como en el caso de la palabra robots. La palabra terminada en Y no lleva tilde, como el caso de virrey, que sí lleva prosódico, o el caso de jersey, que también lleva prosódico. Reglas de la acentuación ortográfica en las palabras llanas o graves. En el caso de las palabras llanas, llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en consonante que no sean N o S, como el caso de ángel, como el caso de fénix, como el caso de algo. Si la palabra llana termina en S, precedida de consonante, sí lleva tilde, como el caso de forceps y el caso de bíceps. Es decir, ahí sí
sí la vamos a acentuar cuando va la S precedida de una consonante. Es decir, rompe con la regla de las agudas. Las palabras llanas que terminan en Y sí llevan tilde, siempre y cuando no vayan precedidas, como en el caso de jockey, con lo que también se rompe con la regla anterior. Reglas de acentuación en las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, se acentúan todas. El caso de teléfono, el caso de cántaro, rápido, sábado. Regla de acentuación para la acentuación ortográfica de las palabras sobresdrújulas. Normalmente las sobresdrújulas, al igual que las esdrújulas, se acentúan todas, aunque hay también algunas excepciones, primordialmente cuando se utilizan en forma de adverbios, ¿sí? O a partir de un sufijo en los adjetivos, como el sufijo mente. En este caso, se acentúan únicamente si parten de un adjetivo, como en el caso de difícilmente, ¿sí? En este sentido sí se acentúa porque la palabra difícil ya lleva en realidad el acento. Entonces, al ponerse el sufijo mente y convertirse en una palabra sobresdrújula, sí se acentúa, se respeta el acento o la tilde que originalmente tenía la palabra difícil. A esto también se le denomina una palabra compuesta. Formas verbales también creadas por la composición de dos pronombres personales átonos con una forma verbal, como en el caso de dígamelo o permítaseme. En ese sentido también se utilizarán las reglas. Hay reglas también de acentuación de los diptongos. En este sentido, los diptongos también llevan una serie de reglamentaciones que vamos a ver en los siguientes cuadros. El caso de las agudas son aquellas que terminan en S, en N, en S o también en vocal, ¿no? Como el caso de caimán, el caso de salgáis, en el caso de las terminadas con S, y el caso de las terminadas en vocal como copió o adquirió. No llevan tilde aquellas que terminan en una consonante que no sea la N, la S o la vocal, tal como funciona en las demás reglamentaciones. Lo mismo pasa con las palabras llanas, también en este sentido en las esdrújulas y las sobresdrújulas. Solamente que aquí hay una pequeña reglamentación. Si el diptongo está formada por dos vocales cerradas, UI y U, entonces lleva tilde en la segunda vocal cuando le corresponda, como en el caso de ruido, ciudad, jesuítico, acuífero. Los vocablos polisílabos terminados en ay, ey, hoy se escriben sin tilde, como virrey, como convoy, como hoy, como estoy. La acentuación en los triptongos también se aplican las reglamentaciones anteriores, solamente con una pequeña nota. La mayoría de las palabras que contienen triptongos terminadas en E o en S no llevan, en S o en Y no llevarán tilde. También hay reglamentación para la acentuación del hiato, como habíamos explicado. El hiato se produce cuando dos vocales que estaban unidas se rompen para cada una formar su sílaba. Y en este sentido, bueno, pues también se establecen reglas generales o reglas muy particulares para las esdrújulas, las llanas y las agudas. Asimismo también para las demás. A estas hay que ponerle muchísima atención e irlas revisando de manera muy particular, como parte de las actividades que llevan para realizar en casa. También la acentuación de monosílabos es de suma importancia. Muchas veces pensamos que algunas palabras monosílabas, como crié, como fié, pues no llevan acento, pero estos son en sus formas de verbo. También hay una acentuación diacrítica. Ahí presentamos una tabla que les será de muchísima utilidad, ¿no? Ahí explicamos de manera muy importante, de una manera muy concreta, cuando se le pone acento a la palabra de, al monosílabo de, cuando no se le pone acento. En el caso de él, como hace rato habíamos mencionado, el caso de más, el mi, el se, el sí, el te, el tú. A lo mejor muchas veces las escribimos de forma indiferente, pero lo correcto es que lo hagamos bien para un mejor entendimiento de los códigos, como ya lo habíamos dicho. Y bueno,
En esta lección, ¿qué aprendimos? En esta lección aprendimos el objetivo de la comunicación y su constante transformación, así como las tecnologías que han intervenido en su crecimiento. La división de las palabras en sílabas, cosa importante para poder acentuar. Cuándo se produce el diptongo, el triptongo y el hiato. Y los tres tipos de acentuación: prosódico, el ortográfico y el diacrítico. Y bueno, la acentuación de acuerdo al tipo de palabra. Recuerden utilizar estas reglas de separación de diptongo, triptongo, hiato, o bien las reglas de acentuación en su vida cotidiana. Es importante que, aunque dejemos un recado, una pequeña nota, tratemos de aplicar esta acentuación. Si nosotros la aplicamos de manera cotidiana, se quedará presente y bueno, a partir de eso empezaremos a escribir correctamente y tendremos mayores herramientas para entender nuevos textos o enfrentarnos a nuevas complicaciones en nuestra vida laboral, en nuestra vida diaria, o quizás si queremos seguir estudiando. Yo me despido y bueno, pues en la siguiente lección hablaremos de otras temáticas como los signos ortográficos. Muchas gracias.